Muy buenas tardes para todos, a las personas que nos acompañan en el webinar del día de hoy. Un gusto tenerlos acá en el marco del webinar que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Mi nombre es Javier López, hago parte del equipo de segmento PYME y empresarial y en compañía con el doctor Andrés Langebeck los acompañaremos el día de hoy. El doctor Andrés Langebeck se desempeña como director ejecutivo de estudios económicos en Grupo Bolívar y es para nosotros un honor tenerlo en esta webinar. Recordemos que esta serie de webinars que estamos teniendo en este momento hacen parte del marco estratégico de la Feria PYME de Vivienda 2023. El doctor Andrés Langebeck, adicional a desempeñarse como un alto ejecutivo al interior del Banco de Vivienda, tiene estudios de economía en la Universidad de los Andes, también cuenta con un posgrado en economía de la Universidad de Yale en los Estados Unidos y también cuenta con un magíster en administración pública en la Universidad de Carleton en Canadá. Con esta introducción, doctor Andrés, te damos la bienvenida, muy complacidos de estar contigo, como siempre desde Banco de Vivienda acompañando al crecimiento de las empresas. Así que muchas gracias, doctor Andrés, te cedo la palabra y un gusto contar contigo en la tarde de hoy. Javier, muy buenas tardes para ti y bueno, para todos los que nos están viendo en este momento. Para mí realmente es un honor participar en esta feria y poder transmitir algo de la visión que estamos teniendo sobre lo que será el cierre de la economía colombiana en este año y lo que podríamos llegar a ver en 2024. Voy entonces a ir pasando las diapositivas. Básicamente, la presentación va a cubrir dos aspectos importantes. En primer lugar, el entorno internacional, cuáles son los desafíos que enfrenta Colombia en términos de crecimiento global, en términos de tasas de interés en los Estados Unidos. Y pasamos después a analizar el entorno doméstico, donde vamos a ver las expectativas de crecimiento, las expectativas de inflación. Vamos a ver el tema del fenómeno del niño, que pues del cual tanto se ha hablado y vamos a ver qué puede representar en términos de la afectación de algunas de las variables en la economía, y terminamos con algo relacionado con la tasa de cambio, unos elementos importantes para tener en cuenta sobre el comportamiento de esta variable en los próximos meses. Entonces, empezamos con el tema de incertidumbre. No sé, Javier, tú estás viendo una diapositiva que dice incertidumbre mundial, ¿no? Es correcto, doctor Andrés, lo estamos viendo justo en este momento. Perfecto. Bueno, lo primero que hay que decir sobre esta diapositiva es que efectivamente la incertidumbre en el mundo ha venido creciendo en los últimos meses. Y yo me atrevería a decir, la última información que tenemos es al mes de junio, que con lo que ha venido sucediendo con el conflicto entre Israel y Palestina, yo me atrevería a decir que la incertidumbre a nivel global sin duda ha continuado su tendencia alcista. Y son muchos los elementos que realmente están detrás de la incertidumbre que estamos viendo a nivel global. Por un lado, tenemos algo que creo que todos hemos oído hablar, que es la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Y eso está significando que algunas industrias se están relocalizando en los Estados Unidos. Vemos alguna reindustrialización en sectores estratégicos como el sector de computación, el sector de productor de semiconductores, de infraestructura de telecomunicaciones en los Estados Unidos, con grandes, digamos, incentivos fiscales para que las empresas produzcan nuevamente en los Estados Unidos. Pero adicionalmente tenemos el conflicto que vimos que se inició el año pasado a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, la conformación de unos bloques políticos en el mundo que ya son evidentes, el tema de China, el tema de Rusia, que se oponen básicamente a Occidente. También tenemos otra cosa que es muy importante que no tenemos que olvidar, y es que el mundo cambió a raíz del COVID-19. La forma en que actuamos como consumidores, como productores, las interacciones en las cadenas productivas, los precios de los insumos, las afectaciones que hemos visto
son muy importantes y han cambiado la forma en que el mundo opera. Y todo esto hace que realmente nuestra certidumbre sobre el comportamiento de las principales variables económicas hoy en día es más bajo. Hay mayor incertidumbre y por lo tanto debo aclarar que también los pronósticos que tenemos sobre las variables son mucho más fluctuantes y los escenarios cambian muy rápidamente. Por eso es muy importante estar informados, porque el mundo cambia hoy a una velocidad súbita, mucho más fuerte que lo que veíamos, digamos, en años anteriores. Empezamos hablando algo del crecimiento económico global. Colombia es una economía muy integrada con el resto del mundo. Nosotros exportamos e importamos bienes y servicios, pero tenemos movimientos de capital que vienen hacia Colombia, salen desde Colombia, movimientos de capital de colombianos que van hacia el exterior también. Y por lo tanto, analizar qué ocurre en el mundo es algo que es absolutamente importante. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en este tema? Yo los invito a que vean la última fila de este cuadro, donde vemos que en 2023 el mundo estaría creciendo al 3% y para 2024 estaría creciendo a una tasa muy similar, 2.9%. Aquí no vemos, en las cifras agregadas, no vemos grandes cambios en términos de crecimiento. Sí es importante mencionar que ese 3% del 2023 y ese 2.9% del 2024 son más bajos. Son más bajos que lo que observamos en 2022, son más bajos de lo que observamos en 2021 y en general son más bajos que el promedio de los últimos 24 años en el mundo. Es decir, el mundo está creciendo menos. En estas proyecciones, de todos modos, es muy relevante mencionar cómo se espera una desaceleración en el crecimiento de los Estados Unidos. En la parte superior del gráfico, ustedes pueden ver cómo Estados Unidos estaría pasando de un crecimiento del 2.1 al 1.5% el próximo año y algo también muy importante, el crecimiento de China, pasando de 5% en 2023 a un 4.2% en 2024. Estados Unidos y China combinados hacen más o menos el 42% del PIB mundial. Así que vamos a ver al 42%, al menos el 42% del PIB mundial creciendo a una menor tasa de lo que vimos en 2023. En América Latina y el Caribe el crecimiento se mantiene en 2.3% para el próximo año, idéntica cifra que la que estamos observando para el 2023. Y para Colombia, el Fondo Monetario Internacional, que es la fuente de esta información, sugiere que habría un crecimiento del 1.4% para este año y 2% para el próximo año. En la vivienda tenemos unas proyecciones algo diferentes, son un poco más bajas en términos de crecimiento, pero también son más positivas en términos de inflación. Nosotros pensamos, y de una vez adelanto, una de las hipótesis que tengo de lo que va a ocurrir con la economía colombiana es que la meta de inflación del Banco de la República en 2024 se va a cumplir. Así que la inflación va a tener un resultado bastante más positivo, aunque el crecimiento tal vez no tanto como lo estima el Fondo Monetario. Un indicador de cómo viene el crecimiento en el mundo es el PMI global. Aquí les traigo este indicador que es muy sencillo de interpretar. Es probable que algunos de ustedes lo conozcan. Es un indicador, si es positivo, si está por encima de 50, está en expansión. Si estamos por debajo de 50, está en contracción. Y la actividad económica la dividimos en dos: las manufacturas, que es la línea color rojo, y los servicios, que es la línea color azul. ¿Qué es lo que estamos observando en esta diapositiva? La industria, por cuarto mes consecutivo a nivel global, ha tenido tasas de crecimiento negativas. Y esto está muy asociado a lo que viene sucediendo, especialmente en dos regiones del mundo. En Europa, Alemania, que ha sido muy afectada en su crecimiento. Este año se espera que la economía alemana caiga alrededor del 0.1%,
tal vez un poco más. Y el lado de China, por el lado de China estamos observando un comportamiento de la manufactura que tampoco es muy positivo. En el caso de servicios, estamos viendo, ustedes pueden observar ahí, cómo el crecimiento de los servicios viene también perdiendo dinamismo en el mundo. Y aquí, básicamente lo que podemos decir es que las razones por las cuales el mundo está creciendo menos están muy asociadas al fenómeno inflacionario que se ha observado en Estados Unidos, en Europa, en la mayor parte de países en América Latina, incluyendo Colombia. Hemos visto fuertes crecimientos de la inflación vinculados a temas climáticos, a temas de escasez de materias primas a nivel global después del COVID. Y eso se ha venido trasladando a aumentos en las tasas de interés en Estados Unidos, en Europa y en América Latina y en Colombia. Nosotros no somos la excepción. Este es un fenómeno que estamos observando en buena parte del mundo. Y ese incremento en las tasas de interés lo que hace es disminuir el interés de los agentes, de los consumidores por endeudarse, por comprar bienes durables, y vía ese elemento genera un menor crecimiento en general en la economía. Estados Unidos, ya vimos que el Fondo Monetario Internacional espera que la economía de los Estados Unidos crezca el 2.1% este año y el 1.5% el próximo año. En general, estas cifras coinciden con las que tiene el Banco Central en Estados Unidos, la que tiene la Fed. Sin embargo, es importante destacar cómo en los últimos meses las proyecciones han venido mejorando. Para el mes de junio se pensaba que la economía de los Estados Unidos iba a crecer ese 1% que ustedes ven ahí en la barra color rojo fuerte. Pero las proyecciones que tenemos del mes de septiembre han venido mejorando el estimativo de crecimiento, no solamente para el 2023, sino también para el 2024. Y esa en general es una buena noticia. Si Estados Unidos crece más, los canales por los cuales eso beneficia a Colombia son amplios. Uno de esos canales, por ejemplo, está relacionado con las remesas de trabajadores colombianos que viven en Estados Unidos y que tienen familiares en nuestro país. En la medida en que el mercado de trabajo allá es sólido, está relativamente ajustado, es fácil conseguir empleo, esas remesas hacia Colombia van a aumentar. En la medida en que Estados Unidos también crezca más, las exportaciones que hacemos de los diferentes productos, flores, café y algunas otras exportaciones no tradicionales, pues también mejoran. Y esto es en general una muy buena noticia. Adicional al elemento de tasas de interés, sí es importante mencionar que el sector financiero en los Estados Unidos está jugando también un papel importante en términos de disminuir el crecimiento del crédito. Ustedes ven acá el resultado de una encuesta que hace la Fed a los bancos más importantes en los Estados Unidos y les pregunta si han venido apretando sus estándares de crédito. Cuando la cifra está por encima de 0, significa que hay más bancos que manifiestan estar apretando sus políticas de crédito, sus estándares de crédito, es decir, restringiendo el crédito, que aquellos bancos que manifiestan que los están disminuyendo. Y ustedes pueden observar, especialmente en crédito a la construcción y los créditos empresariales, que los bancos han venido siendo más estrictos a la hora de otorgar crédito. Eso significa que además del problema de incremento en las tasas que Estados Unidos ha visto recientemente, hay un problema también relacionado con menor disponibilidad de crédito. Y también lo estamos viendo en el crédito de consumo. Aquí estamos viendo un estadístico parecido al que vimos en la diapositiva anterior. En este caso se refiere a aquellos bancos que están dispuestos a incrementar desembolsos de crédito de consumo. Entre más alto el indicador, hay una mayor proporción de bancos dispuestos a aumentar su crédito de consumo. Lo que estamos viendo acá es que el sector financiero en Estados Unidos tiene una posición un poco defensiva
y también ha venido recortando sus créditos, sus desembolsos de crédito de consumo en la economía. Y por eso es que la economía de los Estados Unidos en general va a tener un menor crecimiento en 2024 frente a lo que estamos viendo en 2025. De todos modos, tomemos nota, Estados Unidos tendrá crecimiento positivo y lo que estamos viendo es que esas probabilidades de recesión en la economía de los Estados Unidos, de las cuales se hablaba mucho hace algunas semanas, en general han venido disminuyendo recientemente. Las tasas de interés en general en los Estados Unidos han venido aumentando. Recordemos que durante la pandemia esas tasas bajaron prácticamente a cero. El Banco Central, la Fed en los Estados Unidos, redujo su tasa a los niveles mínimos históricos y las ha venido incrementando en forma paulatina, especialmente en el 2021, 2022. En el 2023 ha continuado con ese aumento y observamos que las proyecciones sugieren que en 2024 las tasas de interés en Estados Unidos van a mantenerse relativamente altas. Y es probable que en países como Colombia también ocurra algo parecido. La razón tiene que ver nuevamente con el tema de la lucha contra la inflación. Especialmente en Colombia, y lo vamos a ver un poco más adelante, observamos que la inflación ha tenido niveles muy altos, tanto en 2022 como lo que estamos esperando para el 2023. Y por lo tanto, el Banco Central, nuestro Banco de la República, seguramente va a mantener tasas altas. Bueno, aquí estamos viendo que no es un fenómeno exclusivo de Colombia. Las tasas altas nos van a acompañar en muchos países en el mundo, en especial Estados Unidos. Bien, con eso vamos a mirar las expectativas que tenemos para la economía colombiana. Y esta diapositiva que voy a presentar pudiera causar algo de desaliento, pero espero poder mitigar ese desaliento de ver esta diapositiva con la diapositiva que viene a continuación. ¿Qué estamos esperando en términos de crecimiento para la economía colombiana para este año? Un 1.1% de crecimiento, que claramente es más bajo que el 11% que vimos en 2022, en 2021 y del 7.3% que vimos en 2022. Para el año 2024 estamos esperando un crecimiento del 1.3%. Bien, alguien podría decir, bueno, la economía realmente está creciendo muy poco, hay falta de dinamismo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí les traigo una gráfica que mide el crecimiento del PIB, mide el PIB, el tamaño del PIB en Colombia frente a otras economías. Colombia es la línea color rojo, la línea que está bien arriba en esta diapositiva. Pero también tenemos a Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Perú y la zona euro. Fíjense ustedes, fíjense ustedes algo que llama muchísimo la atención, y es que en 2020 con el COVID la economía colombiana cayó en una forma importante, pero el proceso de recuperación ha sido bastante notable, de tal manera que el tamaño del PIB, aún con crecimientos del 1.1 para este año y del 1.3 para el 2024, es un buen tamaño frente al tamaño que han alcanzado otras economías después del COVID, en particular la economía de los Estados Unidos o la economía de Brasil, que ustedes ven en este gráfico. Así que sí, los crecimientos no son muy buenos, pero podríamos decir que los niveles de actividad son buenos. En los últimos meses ha habido muchas preguntas en relación a por qué la economía colombiana se desacelera, pero las cifras de desempleo siguen siendo positivas. Bueno, la respuesta está un poco en esta diapositiva. Sí, la economía se desacelera, crece menos, pero los niveles de actividad son relativamente buenos todavía y eso permite que los niveles de empleo en general en la economía sigan siendo favorables. Y ese es uno de los activos más importantes que hemos visto en el año 2023. A pesar de la desaceleración económica, los niveles de empleo no han sido afectados en una forma significativa. Bueno,
De todos modos, sí hay que comentar que hay elementos que no son favorables y que están explicando esa desaceleración. Sin duda, cuando uno analiza el clima para la inversión en Colombia en los últimos años, no es un fenómeno particularmente de esta coyuntura, no ha sido muy positivo. Aquí les traigo una gráfica cuya fuente es Fedesarrollo. Fedesarrollo le pregunta a los empresarios cada 3 meses si considera que el clima para invertir es favorable o es desfavorable. Aquí graficamos el neto, es decir, la diferencia entre quienes dicen que es favorable menos quienes dicen que es desfavorable. Y que se obtiene un indicador que si es negativo, simplemente significa que hay una mayor proporción de empresarios que considera que el clima es desfavorable para invertir. Y bueno, sí, la economía colombiana recientemente, especialmente en 2022, estuvo afectada por una fuerte devaluación. Recordemos que una importante proporción de los bienes de capital que consumimos en Colombia son importados y esa devaluación castigó efectivamente el costo de esos bienes de capital, el aumento en las tasas de interés. También tenemos elementos relacionados con el nuevo gobierno, el cambio de políticas. En muchos aspectos hemos visto políticas bien diferentes a las que solíamos ver en nuestro país en términos de funcionamiento de muchos sectores en la economía. Así que, bueno, eso ha generado algo de incertidumbre y por lo tanto hemos visto que en general el clima para invertir en Colombia por parte del sector privado no ha sido el mejor. Por otra parte, también hemos tenido un elemento bastante importante en términos de las menores ventas de vivienda. Aquí les traigo un indicador que construimos en el banco con base en información de una empresa que se llama Galería Inmobiliaria. Nosotros calculamos el nivel de las ventas en pesos y podemos observar que en septiembre, en el mes pasado, el nivel de ventas de vivienda en Colombia ascendió a 1.6 billones de pesos. Si comparamos con septiembre del año pasado, esas cifras son bastante más bajas, fueron 2.6 billones de pesos. Y aquí hemos visto en realidad que ha habido incremento en los precios de la vivienda. En Colombia tenemos los precios de la vivienda de interés social vinculados a los salarios y los precios de la vivienda que no es BIS, de la vivienda de estratos medios y altos, sobre todo ha sido afectada por el aumento en los costos, el aumento en los precios del cemento, del hierro, del aluminio, del vidrio y de muchas otras materias primas que se utilizan en el proceso constructivo. También hemos visto un incremento en las tasas de interés. El Banco de la República está muy preocupado por hacer que la inflación baje en nuestro país y por lo tanto todos estos elementos sumados hacen que efectivamente el sector de ventas de vivienda y el sector en general de la construcción de edificaciones residenciales está teniendo un menor dinamismo en los últimos meses. Bien, hagamos aquí entonces un balance de los elementos positivos y negativos que estamos viendo para el próximo año. Dentro de los elementos negativos, ya los discutimos, está el clima para la inversión, está el tema de las tasas de interés. Mi hipótesis es que el Banco Central, el Banco de la República, va a mantener su tasa relativamente alta en la primera mitad del 2024. Y tenemos el tema de la construcción que ya hemos documentado. Pero vemos otros elementos positivos para el próximo año. En primer lugar, la región conservará su crecimiento que tuvo en el 2023, un crecimiento cercano al 2,3%. Tenemos un proceso de desinflación importante en Colombia que debe mejorar el poder adquisitivo del salario mínimo. Aquellos trabajadores que ganan salario mínimo seguramente van a ver reajustados sus ingresos en una proporción cercana al 11,5% para el próximo año, que es lo que esperamos que aumente el salario mínimo, pero al final del próximo año la inflación va a ser cercana al 4%. Entonces, mes a mes
va a haber realmente una mejora en el poder adquisitivo de esos asalariados. Y finalmente, estamos observando un importante aumento de la inversión pública. Recordemos que dijimos que la inversión privada no ha tenido buen comportamiento, pero la inversión pública muestra un crecimiento relativamente importante. Dentro de la inversión pública está el programa de renta ciudadana, que ustedes saben va a llevar a un buen número de hogares colombianos un ingreso cercano a los 500.000 pesos por mes, que obviamente pues debe contribuir a mejorar la demanda. Yo quisiera destacar, voy a ir muy rápidamente a esta diapositiva, después vamos a volver al cuadro anterior, simplemente destacando cuál ha sido el comportamiento de los recursos destinados a la inversión. Hacemos acá un índice de 2018 igual a 100 y ustedes pueden ver cómo en 2023 y 2024 se estarían alcanzando niveles de inversión pública que son relativamente importantes. Y esto debería, digamos, ayudar a que el impacto sobre la inversión total no sea tan negativo. Tenemos también en factores de riesgo, pues ya hablamos del tema de la recesión en Estados Unidos, sugiriendo que en realidad hoy en día es baja la probabilidad. Tenemos temas de riesgo relacionados con la modificación o no de programas de inversión, como la primera línea del metro para Bogotá. Este es un proyecto cuantioso. Probablemente el próximo año implicará o demandará inversiones por 2.5 billones de pesos este proyecto, y esa es una magnitud importante. Entonces, dependiendo de qué pase con la primera línea, pues podríamos esperar mayor o menor actividad de obras civiles en Colombia y en Bogotá. Tenemos el tema climático que ya hemos mencionado. Podríamos tener una extensión inusual del Niño. Ya vamos a ir un poco más adelante sobre eso. Y el tema de la deuda pública en Colombia, que sigue siendo alta. El gobierno ha manifestado el cumplimiento de la regla fiscal y de las disposiciones sobre la materia, pero sigue siendo alta, y eso implica de alguna manera primas de riesgo país que son altas. Muy bien, pasemos a las proyecciones del PIB por el lado del gasto. Aquí vemos el comportamiento del consumo de los hogares con crecimientos que son bastante moderados, pero en ningún caso negativos. El consumo del gobierno, el gobierno es un gobierno filosóficamente gastador, quiere aumentar el tamaño del Estado, de la participación, y por lo tanto el aumento en el consumo que estamos previendo del gobierno es significativo. Y el cuello de botella, que tiene que ver con la formación bruta de capital, que es otro nombre para la inversión. La inversión bruta en la economía no ha sido alta, ha caído este año, estaría cayendo 10,3%, y tendríamos también en 2024 una pequeña reducción. Algunos sectores en la economía efectivamente están teniendo más dificultades que otros. Para el año 2023 y 2024 destacamos el comportamiento menos favorable en el sector de la construcción. Ustedes lo pueden ver ahí. Para el año 2023 estamos estimando una caída del 4.3, para el 2024 del 3.3. Y para la manufactura estamos esperando una caída del 2,4 para este año y del 1.3 para el próximo año. Hay algunos sectores donde esperamos alguna recuperación el próximo año. El sector de la agricultura, el sector de comercio, transporte y hoteles, y especialmente el sector de actividades artísticas, de entretenimiento y de los hogares, que tendría el mayor crecimiento de sector económico alguno. Bueno, ahora miremos el tema del fenómeno del Niño. Este es un tema que nos concierne a todos, y el indicador que les presento acá es un indicador global. Realmente es un indicador que producen los organismos meteorológicos como el National Oceanic and Atmospheric Administration en Estados Unidos, o el organismo equivalente en Australia o en Canadá. Ellos hacen proyecciones de cómo puede desempeñarse el Niño en los próximos meses.
Bueno, aquí hay, digamos, una mala noticia cuando comparamos el último indicador del mes de octubre, que es la línea roja, con el indicador verde, que es la intensidad que estábamos o se estaba estimando el fenómeno del niño. Vemos que efectivamente el niño se creció, el niño va a ser más importante, va a ser más fuerte, tendrá su pico muy probablemente en el mes de diciembre, que ustedes ven ahí, con un indicador que alcanzará el 1.836, pero realmente hay una buena noticia y es que la última proyección del mes de octubre, que es la línea roja, no nos está cambiando significativamente el pico del fenómeno. Seguiría concentrado en el mes de diciembre el pico, y a partir de enero y especialmente a partir del mes de marzo veríamos descensos importantes en la magnitud de este fenómeno, con noticias que son positivas en términos de un régimen de lluvias mucho más normal. Nosotros estamos estimando entonces que las lluvias en general van a escasear en los próximos 2 meses sobre todo, pero en los primeros 4 meses del 2024 la situación se va a normalizar en una forma bastante significativa. Inflación. Bueno, la inflación en Colombia ha sido un fenómeno tremendamente doloroso. Tuvimos incrementos muy fuertes en los meses pasados en los precios de los alimentos. Tuvimos una combinación de problemas en el suministro de alimentos en nuestro país. Recordemos que tuvimos exceso de lluvias, ya no fue falta de lluvias, sino exceso de lluvias. Tuvimos un aumento importante en los costos de los fertilizantes, de los fungicidas, de los herbicidas, que hicieron que muchos de los campesinos en Colombia no pudieran desarrollar esas prácticas culturales en la forma más apropiada, y por lo tanto la oferta agropecuaria pues no fue abundante. El sector tuvo el año pasado un comportamiento negativo y en algunos de los trimestres de este año también lo ha tenido. Pero en términos generales, después de este fenómeno del niño, esperamos que los precios de los alimentos sigan descendiendo, de tal manera que para este año ese 9.7% en rojo que ustedes ven ahí corresponde a la inflación total que estamos esperando, y ese 3.91 sería la inflación en 2024. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos venido comentando, desde el punto de vista de crecimiento, vamos a seguir creciendo en estos 2 años, pero a un ritmo bastante más bajo. La buena noticia tendría que venir por el lado de la inflación, donde esperamos que retornemos a inflaciones normales. El 2025 es el año ideal, porque es un año donde vamos a tener inflaciones muy cercanas al 3%, una reducción de tasas de interés y un año muchísimo más cómodo en términos de crecimiento. Bueno, nosotros hemos mencionado a lo largo de mi presentación que el problema inflacionario en Colombia es probablemente un poco más alto de lo que muchos hemos percibido. Y por lo tanto, estimamos que vamos a tener unas tasas de interés por parte del Banco de la República que son relativamente altas. Yo quiero mencionarles ese 13.25% es la tasa que tenemos actualmente. En Davivienda pensamos que esa tasa podría mantenerse a lo largo de este año, es decir, en los 2 meses larguitos que nos faltan, también en los primeros meses del 2024. Pero en la medida en que la inflación ceda, ustedes ven una línea punteada roja, ese es nuestro estimativo. Para el final del año 2024 somos bastante más optimistas que mis colegas que están pensando en un comportamiento de las tasas muy cercano al que muestra la línea verde, con una reducción de tasas más temprana, pero con una dificultad de las tasas de bajar hacia final del año. Nosotros tenemos un patrón que es un poco distinto, pero que asegura que la meta de inflación se esté cumpliendo. Y en términos de dólar, para finalizar la presentación y pasar a atender las preguntas que ustedes puedan llegar a tener, pues hemos visto algunos factores alcistas y bajistas en el dólar. En términos de factores bajistas, hemos destacado, digamos, cuando la economía crece poco, por lo general demanda pocas importaciones, y eso alivia la presión
sobre el mercado del dólar. Por lo tanto, digamos, eso lo estamos viendo y seguramente lo vamos a ver en 2024. Por otro lado, tenemos una fuerte institucionalidad en Colombia que ha venido limitando el riesgo político. Hemos visto al Congreso estudiando y en algunos casos negando los proyectos de ley del gobierno o promoviendo una discusión más profunda sobre esos proyectos. Hemos visto también a las cortes, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado tomando decisiones respecto a algunas decisiones del gobierno. Eso significa que estamos en una sociedad con instituciones democráticas donde no es posible que se tomen decisiones digamos, concentradas en muy pocas personas. En factores alcistas, pues hemos visto un aumento o estaremos viendo un aumento en la tasa de desempleo en Estados Unidos. No es muy alta el incremento, pero podríamos ver una reducción en el crecimiento de las remesas hacia Colombia que hemos visto en los últimos meses. Hemos visto también temas relacionados con los precios del petróleo. Aquí, pues, el reciente conflicto entre Israel y los palestinos, pues obviamente ha hecho que los precios del petróleo aumenten, pero no es claro que estos precios del petróleo se mantengan altos en los próximos meses. Por otro lado, vamos a tener una reducción de tasas muy hacia el final del 2024 que puede generar alguna presión devaluacionista. Y hemos visto también el dólar a nivel global apreciándose en forma considerable en los últimos meses, cosa que podría de alguna manera mantenerse para el próximo año. Bueno, con esto terminamos algunas conclusiones, simplemente diciendo que estamos en un mundo mucho más caracterizado por la incertidumbre. La incertidumbre viene por todos lados, viene por problemas políticos, viene por problemas de la transición, energética, viene por temas de el COVID, viene por temas de el cambio climático, así que es muy compleja la realidad que estamos viviendo actualmente. Después de la pandemia, la segunda conclusión tiene que ver con que después de la pandemia, cuando pensábamos que el mundo iba a retomar su crecimiento, realmente nos vimos sorprendidos por una creciente inflación en Colombia, en el mundo, que ha sido motivo de preocupación por la autoridad monetaria en cada uno de los países y hemos tenido incrementos de tasas de interés. Y obviamente el menor crecimiento global es prácticamente una consecuencia inevitable. En Colombia, pues hemos visto un menor crecimiento en 2023 y 2024. Creemos que eso es de alguna manera la corrección de desequilibrios que teníamos en términos de crecimiento en 2022, sobre todo la economía colombiana se endeudó mucho, tuvimos un gran déficit fiscal también en 2020 y 2021, lo cual había que corregir y por lo tanto el crecimiento económico es un poco más moderado por vía aumento de tasas y por vía de menor déficit fiscal y menor expansión fiscal. Para este año estimamos un crecimiento del 1.3%, perdón, 1.1 para este año, para 2024 el 1.3. Eso luce un poco menor que el promedio de muchos analistas, pero la buena noticia por parte de nuestras proyecciones es que nosotros apuntamos a que se cumpla la meta de inflación y por lo tanto ese menor crecimiento se debe a una política monetaria un poco más estricta, pero con la garantía de que vamos a retomar tasas de inflación más moderadas en los próximos meses. Y en términos de sectoriales, pues sí nos preocupa un poco el tema de la construcción, que efectivamente ha sido afectado por el aumento de las tasas de interés y los elevados precios de las viviendas nuevas. Con eso terminamos y si quieren, pues abrimos un poco el espacio para preguntas. Perfecto, doctor Andrés. Muchísimas gracias por esta intervención. Realmente ha sido de mucho valor para las personas que se encuentran conectadas en las diferentes plataformas en las cuales estamos reproduciendo este webinar. La audiencia estaba muy activa de cara a lo que son las preguntas, doctor Andrés. Hemos mapeado las más interesantes
y las que pues mayor representación puede tener de cara al contenido que nos ha venido explicando en el transcurso de este webinar. Así que voy a empezar a leérselas una por una para que por favor nos dé sus apreciaciones. Algunas de ellas ya se han venido resolviendo de cara a la conversación, pero podríamos ampliar un poco la información, puesto que hablamos de periodos más largos. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. La primera que nos presenta nuestra audiencia está relacionada con lo siguiente, y es cómo impacta la menor disponibilidad del crédito de consumo a una economía como la colombiana. Sí, mira, bueno, digamos que el instrumento de la política monetaria siempre es el tema de tasas de interés. Recordemos que durante la pandemia la tasa de interés en Colombia llegó a su nivel más bajo en la historia, 1.75%. Es la tasa más baja que hemos tenido nosotros. Y pues en la medida en que llegaron las vacunas, nuestra movilidad se normalizó y la actividad económica empezó a crecer. Pues obviamente las tasas de interés también tuvieron que empezar a aumentar para llegar a niveles un poco más normales, más históricamente más cercanos a los promedios. Entonces, el objetivo, digamos, de aumentar tasas es de alguna manera disminuir la intención que tienen los hogares de comprar, y por otro lado también disminuir la proporción que tienen los hogares a tener crédito. Eso es un mensaje, es una señal que nos dice el Banco de la República. Por otro lado, también cuando aumentan las tasas de interés, y esto ha sido particularmente importante en este año, hay un incentivo a ahorrar. Hemos visto, por el contrario, tasas de interés de los CDTs en niveles históricamente altos. Entonces, básicamente la señal que nos dice la autoridad monetaria es, mire, queremos que la gente consuma menos, pero ahorre más. Es buen momento para ahorrar, las tasas de interés son altas, y tal vez no es el mejor momento para consumir, porque si consumimos, seguimos presionando a través de la demanda los precios, y ese es un motivo de preocupación del Banco Central. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Muy interesante la respuesta. Vamos con la segunda pregunta que nos está realizando nuestra audiencia, y es en relación con el Producto Interno de Colombia. La pregunta es la siguiente, y es ¿a qué se debe que el comportamiento del Producto Interno en Colombia sea mejor respecto a los otros países en donde veíamos el slide de la comparación? Sí, Javier, esa pregunta es muy importante. Bueno, yo te diría lo siguiente. Y aquí tenemos que ser muy objetivos de lo que sucedió en Colombia frente a otros países. Recordemos que el 2021 es el año de las vacunas, ¿sí? Es el año que empiezan a llegar las vacunas a nuestro país, primero los mayores y después los más jóvenes. Y eso, digamos, de alguna manera, muchos países empezaron a reducir las transferencias monetarias que se hicieron en 2020 y principios del 2021, cuando llegaron las vacunas y empezamos a retomar la movilidad. En Colombia no sucedió así. En Colombia, el gobierno mantuvo su programa de ingreso solidario con transferencias a cerca de 3 millones de colombianos que eran beneficiarios digamos, de esos subsidios. Y entonces, digamos que hubo un elemento fiscal detrás de eso. Y Colombia no eliminó las transferencias en 2021, como sí lo hicieron Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Tampoco la redujo en 2022. El 2022 también fue un año muy atípico. Recordemos, fue un año electoral, y en los años electorales ocurren cosas raras. Entonces tampoco en 2022 hubo un esfuerzo por reducir las transferencias. Entonces diríamos que hubo una política fiscal todavía bastante activa que ya no veíamos en otras partes del mundo. Y yo te diría que esa es la razón.
Otro de los elementos fue el tema del precio de la gasolina. Yo sé que este tema es un poco más controversial, pero recordamos que Colombia no subió los precios de la gasolina. En otros países sí subieron los precios de la gasolina, y lo que hizo esa subida de precios de la gasolina en Estados Unidos, en Centroamérica, en otros países latinoamericanos, fue disminuir la demanda por gasolina y por viajes, por transporte. En Colombia no. Entonces tuvimos una gasolina relativamente barata por un tiempo prolongado, estimulando, digamos, de alguna manera el transporte y los viajes, cosa que en otros países ya no se estaba dando. Muchas gracias, doctor Andrés. Finalizamos con una última pregunta que nos hace nuestra audiencia. Se desarrolló en el transcurso de la conversación en un periodo de tiempo a 2024. Sin embargo, nos pregunta nuestra audiencia, ¿cómo se ve la inflación en un periodo de 5 años? Bueno, esa pregunta me gusta mucho y me parece muy relevante que la hayan hecho. Bueno, nosotros tenemos un banco central que se llama el Banco de la República. Es el banco de los bancos. Cuando un banco cualquiera necesita recursos, sin duda la primera fuente es el Banco Central, es el Banco de la República. Y es a través de las tasas de interés, como hemos venido mencionando, que el banco controla la demanda en la economía y de alguna manera tiene injerencia sobre la inflación. El Banco de la República en nuestro país ha determinado que la inflación objetivo es del 3%. Y nosotros creemos que, dada la normalización que estamos viendo en este año, la que estamos esperando que se acabe de dar en 2024, a partir del 2025 tendríamos niveles de inflación muy cercanos al 3%. Es decir, tendríamos una normalización muy fuerte de esas inflaciones que hemos visto tan altas en los últimos 2 años. Claro, no estamos exentos a que pasen fenómenos climáticos, a que haya guerras que tengan efectos sobre los precios de petróleo y que puedan, digamos, transitoriamente desviar esa meta del 3% de su objetivo. Pero en términos generales podríamos decir que vamos a recuperar uno de los activos más importantes que tiene Colombia, y es la baja inflación. Recordemos que hoy en día hay países como Venezuela o Argentina donde la inflación es mayor al 100% anual. Llegar a una inflación tan baja en Colombia como el 3% en el largo plazo es algo muy importante para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para que no se fomenten inequidades en la sociedad. Eso es muy importante. Doctor Andrés, pues muchísimas gracias por la participación en este webinar. Vamos a agradecerte por este espacio que nos has dedicado a nosotros y a la audiencia para podernos explicar un poco las características y lo que se prevé en el entorno global y en el entorno local. Para nuestra audiencia, muchísimas gracias por la conexión. Recordemos que estamos en Feria Pyme Da Vivienda 2023. Recordarles que todos los martes estamos llevando a cabo diferentes intervenciones a través de la cual estamos llevando contenido de alto valor. Arrancamos con una intervención por parte de Asobancaria en relación con los productos de leasing. Tuvimos una intervención para hablar de la energía sustentable en Colombia y acabamos de finalizar nuestro webinar con el doctor Andrés Langebeck en relación con la situación económica y desafíos globales para 2024 a nivel global y a nivel local. Doctor Andrés, muchísimas gracias por participar en este webinar, muchísimas gracias a nuestra audiencia y finalizaríamos compartiéndoles este código QR para que por favor nos visiten en la landing page de nuestra Feria de Vivienda 2023. Muchas gracias y un feliz resto de tarde para ustedes. Doctor Andrés, un gusto como siempre, que estés muy bien. Javier, muchas gracias, un saludo para todos. Que estés muy bien, con permiso.